expertos. Así que bueno, desde el Comité de Educación Continua, desde el Comité de Terapia, le damos a todos ustedes la muy bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente por la participación, el interés demostrado y su presencia el día de hoy. Quedo a disposición en la sala Zoom para lo que ustedes necesiten. Desde todo el Comité de Educación Continua le damos a ustedes las muy cordiales bienvenidas. Gracias, Ismael. Por favor. Muchas gracias, Ismael. Sin tu trabajo y del Comité de Educación Continua, todo eso no sería posible. Entonces, muchas gracias, Marisa, igual, por la coordinación y arreglar todo eso. Para mí es un gusto participar en esta mesa redonda de hoy. Como Ismael ya dice, tuvimos las dos presentaciones de personas bastante importantes, Dr. Stefano Fanti de Bolonha y también Diogo Bastos, que es un oncólogo de acá de Brasil, do Hospital Sírio-Libanês, que nos trouxeram las informaciones más pertinentes desde una visión, una mirada de un médico nuclear y un oncólogo sobre 3 estudios tan importantes en la medicina nuclear que puedo decir que revolucionaron la forma como tratamos a esses pacientes com câncer de próstata. Nuestra discusión, esperamos también la participación de los alumnos. Yo voy a hablar en portuñol, perdón por los errores que voy a cometer. Cristina va a hablar en portugués y Maritza, obviamente, en español. Entonces ya les pido perdón por los errores que vamos a cometer con su lengua. El chat está abierto. Todo lo que vamos a discutir, si quiere poner la situación de sus países respectivos, esto sería súper interesante para que podamos compartir todo eso. Y empezamos desde el principio, hablando un poco sobre la situación de los países y de los radiofármacos para PET disponibles en sus países y cuál es el mejor trazador en su opinión. Maritza, Cris, como quieran. Bueno, si quieres adelante, adelante, Cristina, y luego sigo yo. Eu primeiro peço desculpas, então, por falar em português. Meu espanhol não é tão bom quanto o do Juliano. Vou falar um pouco mais devagar, despacito, para que seja mais tranquilo de me entender. Eu queria primeiro agradecer o convite. Eu fico muito honrada de participar de uma discussão tão importante como essa, onde a gente discute o diagnóstico no câncer de próstata, em nível América Latina, né? A gente pode aqui agora conversar sobre nossas experiências e a gente fazer uma troca tanto de dores quanto de experiência que nós temos no ramo, né? Sobre os diferentes traçadores que nós temos aqui no Brasil, nós temos disponíveis 2 que são os principais. A gente tem o PSMA 11, marcado com galho 68, e a gente tem o PSMA 1007, marcado com flúor 18, para fazer as imagens. Para o tratamento, a gente ainda tem disponível o PSMA-IT, marcado com lutécio, e a gente tem agora o Pluvicto. Eu falo ainda tem, porque uma vez que o Pluvicto recebeu o registro da Anvisa, e a gente não tem esse registro no nosso país do PSMA-IT, a gente vai parar de poder utilizar esse radiotraçador em breve. Então, eles estão com uma licença até o fim desse ano para venda. Acredito que eles vão tentar prorrogar esse prazo, mas, por enquanto, o que a gente tem é até esse ano. Sobre o melhor traçador, isso é um questionamento que a gente se faz já há bastante tempo, e nós temos algumas publicações tentando fazer comparação dos diversos traçadores que nós temos. No mundo, nós não temos só o PSMA 1007 e o PSMA 11 para fazer as imagens. Nós também temos o DCF-PIL, que é utilizado nos Estados Unidos, e vários outros, né?
E a pergunta, na verdade, que a gente tem que se fazer é se eles são radioequivalentes ou não, né? Para as imagens, nós temos estudos comparativos de forma indireta, ou seja, eles não utilizaram os mesmos pacientes para poder fazer a avaliação do PSMA-11 para o PSMA-1007. E o que a gente tem é que a acurácia do exame para ambos os traçadores é a mesma, mas a gente tem um falso positivo maior para o PSMA-1007 marcado com flúor. Esse falso positivo, acredita-se que é pela melhor resolução de imagem que a gente tem do flúor 18 em comparação ao galho 68, né? Então, o fato da gente ter esse falso positivo maior, essa maior sensibilidade, demanda que tenha um treinamento mais intenso e um preparo do olhar do médico nuclear na hora que vai laudar esse exame. Eu, no início, quando comecei a laudar, eu brinco, eu falo que eu era muito falso positivo, era super sensível. Eu sempre acreditei que, pelo fato da gente já ter a positividade indicada pelo PSA, nós tínhamos que procurar uma positividade também no exame. E isso, com o tempo, à medida que a gente vai tendo o retorno dos oncologistas e a gente consegue, na verdade, ver que a gente estava sendo muito sensível, estava dando muito falso positivo, o que é ruim para o nosso exame, para o nosso método de imagem, né? A gente acaba, às vezes, queimando um pouco o método, e aí, então, a gente foi melhorando o nosso olhar e eu fui aceitando um pouco mais também a ter exames negativos, que isso é uma dificuldade nossa, né? De aceitar que a nossa limitação do exame e aceitar um exame negativo. Sobre a diferença do PSMA 617 para o PSMA IT, né, que são os radiotraçadores de tratamento. Não existe nenhuma publicação comparando diretamente os dois também. Na verdade, a maior quantidade de publicações, de estudos que nós temos é utilizando o PSMA 617, e nós temos apenas 2 utilizando o PSMA IT. Mas é questão da gente fazer da dosimetria de órgãos, tanto de captação fisiológica quanto de captação patológica, né, do tumor, para a gente poder avaliar, comparar um com o outro. Existe uma publicação onde eles fizeram essa dosimetria fisiológica, tanto do PSMA 617 quanto do PSMA IT, e, na verdade, acabou-se tendo uma conclusão de que eles também são radioequivalentes, né? Talvez com uma toxicidade um pouco menor no PSMA 617, mas, mais uma vez, nós não temos publicações que façam uma comparação direta e acredito e falta um pouco de publicação referente ao PSMA-IT. Maritza, por favor, eu estou falando demais. Bueno, muchísimas gracias. Aprovechando las preguntas que nos transmitió Juliano el lunes, hicimos con la doctora Amelia de los Reyes una encuesta para todo el grupo de Colombia. Somos 86 centros de medicina nuclear, de los cuales tenemos 28 centros donde se realizan estudios PET-CT. Al interrogar, pues, la experiencia entre galio 68 y el 18F PSMA 1007, realmente solamente el 20% de los grupos realizan galio. Esta realización de galio está limitada a Bogotá por la disponibilidad del generador de galio, y porque pues los envíos fuera de Bogotá son muy largos y pues no nos alcanzaría, pues no serviría porque ya decaería y no nos alcanzarían las dosis. Además, pues como sabemos todos los generadores, la producción de las dosis son muy pocas. Entonces, la mayor experiencia en galio la tienen en Bogotá, y el resto del grupo de Colombia, Bucaramanga, Medellín, Cali, nosotros trabajamos con 18F PSMA 1007.
Personalmente llevamos ya 13 años de aprendizaje, llevamos 5 años de aprendizaje con en el 2018 iniciamos el PET con Galio y nosotros, el resto de centros más o menos entre el 2019 y 2020. El aprendizaje grande con el PSMA marcado con flúor ha sido los falsos positivos, aprender a diferenciar los pitfalls, aprender a mirar qué es enfermedad inflamatoria, las otras patologías, y pues esa experiencia es la que nos ha dado para pues mejorar la interpretación de nuestros estudios. El año pasado, aunque no es PET, empezó a trabajar marcando tecnesio, PSMA, puntualmente en Clínicas Sanitas, no recuerdo ahorita qué otro centro, en estos centros, pues la idea es para pacientes de alto riesgo o pacientes para marcación de ganglio centinela, para manejo de sonda gamagráfica. Realmente, pues estamos empezando, ha habido algunas situaciones inherentes a los permisos del centro regulador del INVIMA, pero pues ya está en desarrollo esta parte del protocolo. Puntualmente, el 50% del grupo de los centros, tuve 20 respuestas, de los 28 centros, trabajan el 50% trabajan los dos, el 30% trabaja flúor PSMA y un 20% trabaja galio. De las 20 respuestas, 10 personas o 10 centros están trabajando están haciendo los dos fármacos, galio y PSMA, galio 68 PSMA y flúor 18 PSMA. Lo importante aquí es pues la curva de aprendizaje de todos los equipos y aprender a diferenciar los falsos positivos. En cuanto al lutecio, tenemos solamente disponibilidad del lutecio TNT y el otro lutecio, creo que hasta ahora estamos empezando los protocolos para implementación. Perfecto, muchas gracias, Cris y Maritza. A mi opinión sobre eso es que lo mejor trazador es lo que tienes a mano, Sí. sin duda. Pero tienes que entender lo que tiene a mano, sus limitaciones. No podemos hacer esa discusión desde un punto de galio PSMA y flúor PSMA, porque hay distintos trazadores de flúor. Y lo que sabemos es que flúor PSMA 1007 hay más falsos positivos, o que no es igual cuando hablamos de PSMA HealWell, Pylorify, por ejemplo, que es bastante comparable con galio PSMA. Pero creo que lo fundamental es exactamente eso. Tiene que saber lo que tiene a mano, entender sus limitaciones. No creo que sea solo una cuestión de curva de aprendizaje. Yo creo que más allá que eso, porque hay situaciones donde tiene un estudio que no puede concluir si tiene un día. No puede interpretar eso solo porque hay más falsos positivos en flúor PSMA, que eso es un falso positivo. Muchas veces tiene que ser una interpretación inconclusiva, necesita una biopsia, necesita proseguir la investigación, porque esta información puede cambiar mucho el plan de tratamiento del paciente. Sacar un paciente de una propuesta de tratamiento curativo como una radioterapia después de una prostatectomía no es lo mejor para los pacientes. Entonces, esto también puede pasar con galio PSMA, aunque sea menos frecuente, pero puede pasar igual. Entonces, la interpretación clínica es fundamental. Sí. Cris y Maritza ya hablaron sobre los trazadores disponibles para el tratamiento, que es distinto de Colombia y la situación de Brasil. Solo les comento que en Brasil en particular esta situación no es fácil de entender, porque Brasil es una cosa
de loco en relación a regulación. Entonces, lo que tenemos al punto ahora es que con Novartis tuvimos la aprobación de Pluvicto, y esos son para los pacientes que tienen planos de salud, no está disponible para los pacientes del sistema público de salud en Brasil, que son casi 70% de la población brasileña necesita tratarse por un sistema público de salud, y eso no está disponible. Pero ahora que tenemos la aprobación de regulación sanitaria para Pluvicto, la situación que teníamos antes con el PSMA lutécio IT, que era una situación de excepción, no había registro para eso, entonces ahora va a salir del mercado el lutécio IT. Y esta situación solo volverá a pasar cuando IT lo haga los trámites regulares de registro en Brasil. Entonces, Brasil no es fácil de entender otra vez. La América Latina es súper distinta y heterogénea en relación a acceso, regulación, reembolso, pago de esos procedimientos. En Brasil, Cris, ¿quieres comentar sobre esta situación de acceso y pago? Y después Maritza, por favor. Ok. Como o Juliano disse, no Brasil, infelizmente, nós não temos ainda, para a gente conseguir que os nossos exames sejam reembolsados por planos de saúde, nós precisamos que eles sejam colocados dentro de uma lista que a gente fala que é o rol da ANS. E para o SUS, então, que é o nosso Sistema Único de Saúde, o sistema público, ainda é um passo além. Então, nós não temos ainda um registro do PSMA, nem 1007 e nem do PSMA 11 no nosso país. Com essa falta de registro, dificulta um pouco mais da gente conseguir colocar no rol da ANS para a gente poder ter o reembolso, e isso faz com que os pacientes acabam tendo acesso apenas de forma particular, ou seja, o próprio paciente paga por isso, ou que ele por acesso judicial, ele entra na justiça contra o plano de saúde e aí ele consegue o direito de fazer o exame. Agora, com a vinda, com o registro do PSMA 617 da Novartis, né, do Pluvicto, eles começaram a ter um programa chamado Bem-Estar, e esse programa ele dá direito ao paciente a ter um PET-PSMA por CPF, ou seja, cada pessoa tem direito a um PET-PSMA independente do tempo. Então, pode ser antes do tratamento, pode ser após o tratamento. Concordo com o Juliano quando ele disse que o melhor traçador é o que a gente tem em mãos. Concordo também quando disse que a questão do falso positivo do PSMA 1007 nos faz, às vezes, ficarmos em cima do muro. E aí, uma coisa que eu queria deixar bem claro também é que nós também temos esses falsos positivos com PSMA 11, como o próprio Ju disse. Então, muitas das vezes, Ju, eu acredito que esse em cima do muro, essa dúvida que a gente fica, não seria só por causa do PSMA 1007. Eu acredito que isso acaba sendo uma dúvida que a gente poderia ter também com o PSMA 11, né? Nesse mesmo estudo que eu disse, que a gente faz essa comparação indireta, foram vistas 52 lesões benignas no PSMA 11, claro que contra 245 do 1007. Então, mas mesmo assim, é uma quantidade grande também pelo PSMA 11, né, Ju? O que também nos traz uma possibilidade aí
falsos positivos com ele e de nos deixar em cima do muro, né? Em relação ao tratamento, então, nós temos o tratamento já com registro do PSMA 617, o que ele foi registrado como um antineoplásico injetável. O fato dele ser registrado como antineoplásico injetável, ele se faz ser de cobertura obrigatória no rol da ANS. Então, a partir desse momento, os pacientes passam a ter uma cobertura obrigatória do tratamento pelos planos de saúde, o reembolso. Só que nós ainda estamos tendo bastante dificuldade agora, nesse início, a conseguir esse reembolso. Ô Ju, eu acho que você estava para conseguir fazer o seu primeiro paciente essa semana, né? Com esse reembolso. De Pluvicto, sim. E Pluvicto aí, é o primeiro que nós vamos fazer aqui. e conseguiu fazer? Sim. Ah, que bom. Então, veja, então, como esta situação é nova para nós que estamos começando a hacer tratamento com Pluvicto, há toda esta burocracia de hablar con los convenios, hacer los contratos y todo eso se toma tiempo y es necesario obviamente una gestión de los departamentos de medicina nuclear juntos con las seguridades de salud para hacer todos esos trámites. Pero fue así también con Radio 223, con Xofigo en Brasil, y después que pasa eso, la situación tiende a ser más rápida para la liberación y todo eso que impacta en la realización y al final al acceso a los tratamientos. Maritza, ¿puede Bueno, nos aclarar de Colombia? nosotros tenemos la salud pública, que se llaman las EPS, y la medicina privada. Generalmente el paciente que accede a una medicina prepagada o una medicina privada, sus consultas y algunos procedimientos son autorizados por esta medicina. Pero cuando ya se llega a las autorizaciones para las terapias de lutecio y algunos pacientes para las terapias, para los estudios PET-CT, todo toca hacerlo por la medicina pública. Entonces, dependemos, si el paciente tiene una medicina prepagada y una medicina pública que está en el mismo grupo, es mucho más fácil porque se cruzan los costos y las solicitudes. Pero cuando el paciente tiene una empresa de medicina prepagada, llámese Su Salud, y que tenga otra EPS, esa parte genera muchas dificultades y eso nos impacta en la demora en las autorizaciones de los procedimientos, tanto para diagnóstico como para terapias. Esa es una situación que es compleja. Algunas veces nos pasamos de las 6 semanas hasta las 8 o 9 semanas en los intervalos de tratamiento y hemos tenido pacientes que estando dentro de un centro, por ejemplo en mi centro, para la última terapia se acaba el convenio y se lo llevan para otro centro. Entonces, hace que el paciente pierda la continuidad y que perdamos esos seguimientos. Eso nos impacta mucho porque, pues, si nos pasamos del tiempo, no estamos garantizando una terapia adecuada. Nosotros, desde nuestro centro, ¿qué estamos haciendo? Tratamos de hacer trámite, digamos, tratar de hacer un trámite interno ante la entidad de salud, tratando de agilizar, pero eso depende de la entidad de salud pública que esté patrocinando, que esté, al que depende este paciente. Definitivamente las medicinas prepagadas o las medicinas particulares no están cubriendo estos tratamientos y pues un paciente particular sale muy costoso llevar a cabo estos tratamientos. Sí, seguro que sí. A los colegas que están asistiendo a esta discusión, si quieren poner sus impresiones en el chat, está abierto a eso. Y al final, para discutirmos también los temas de las charlas que se presentaron en YouTube sobre los estudios Vision, Therapy y PSMA4, sobre las indicaciones
Me gustaría de saber las opiniones de doctora Cristina y Maritza. Que al final vamos a hablar de las indicaciones clínicas, de los diseños de los estudios, ¿no? Ok. Ah, Maritza quer começar? Quer trocar ordem ou eu começo? Comienza tranquila, si quieres sigamos en el mismo orden. Bom, na verdade, acho que o sorriso do Juliano foi porque a gente começa a discutir aí o uso ou não do PET-FDG, né? Que é uma... Na Pode falar. verdade, Cris, esse é o próximo tópico. Vamos falar sobre indicações. Bom, as indicações que nós temos no Brasil para o PSMA lutécio, a gente só tem ainda uma indicação, que é aquele paciente que já fez uso que é resistente à castração, ele fez uso de terapia antiandrogênica. Ai, Jesus, eu esqueci o nome, Ju, me ajuda. Novos agentes hormonais. Novos agentes né? hormonais, obrigada, isso. E o uso de taxano, né, de quimioterapia com taxano. Essa é a indicação que nós temos para utilizar aqui no Brasil hoje. Era isso? Maritza. Bueno, nosotros la indicación es paciente resistente a la castración. Digamos que hemos manejado el Tera-P y el Vision. Algunos pacientes ya vienen de haber recibido docetaxel o haber recibido deprivación hormonal. Entonces, pues son pacientes que es como la última opción que se está presentando. Esa parte ha sido de impacto porque nos están llegando los pacientes algunas veces muy complicados y con muchas morbilidades. Sí, ya sabemos todos los efectos secundarios de los efectos a nivel cardiovascular, pacientes con enfermedad coronaria, con hipertensión, que tienen muchas comorbilidades, son pacientes entre la séptima y la octava década de la vida y muchas veces es muy difícil lograr que tengan un ECOG menor a 2. Entonces eso nos impacta en la respuesta a los tratamientos. Hemos tenido, pues, digamos, cuando miramos el Tera-P y el Vision, digamos, la realización del PET-CT 18FDG en algunos pacientes, lo hacemos cuando estos pacientes tienen mucha enfermedad, en el PET-PSMA, cuando tienen un PSA muy elevado y queremos mirar si hay correspondencia de las lesiones, si no hay correspondencia, tratar de tener una selección muy detallada de nuestros pacientes. Sin embargo, cuando uno lee la literatura y mira los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, muchas veces nos quedamos cortos porque como que vemos la lista y chuleamos todo. El paciente tiene todos los criterios de inclusión para llevarlos a terapia y nos damos cuenta que no están respondiendo o que progresan o que se quedan pegados y uno dice, ¿qué está pasando? Tenemos que buscar o ir más allá de los criterios de inclusión y de exclusión, y es lo que pues se está discutiendo últimamente con la heterogeneidad del tumor y lo que pues, viene a colación entre hacer estudios FDG y PSMA simultáneos. Sin embargo, los costos se nos elevan y tenemos que pues, sentarnos como grupo multidisciplinario a seleccionar los pacientes que podemos tomar el camino de vamos con la terapia basados en el PET-PSMA y vamos con la terapia haciendo los dos estudios. Una cosa que cuando uno mira los artículos y cuando mira los protocolos, Vision habla de, no sé si es Vision, habla de un sub mayor a 10
para lograr que haya una efectividad en la terapia. Sin embargo, muchas veces tenemos pacientes, si estamos hablando de galio 68, estaríamos hablando de fondo hepático; si estamos hablando de flúor, PSMA flúor, estaríamos hablando del fondo hepático en el vaso. Y cuando empezamos a comparar, hay pacientes que tienen mucha enfermedad, pero son muy pocas las lesiones que superan ese fondo hepático o de vaso. Entonces vienen los interrogantes: este paciente con mucha enfermedad, con un SV que está por debajo, ¿lo dejo quieto o démosle la terapia y miremos cómo nos va? Entonces, yo creo que estamos con mucho aprendizaje y con muchas controversias, porque no hemos encontrado un punto que nos diga esto es así, ¿sí? Y lo que uno mira y lo que uno ve cada vez más con la heterogeneidad de la enfermedad y la evolución del carcinoma de próstata, que teóricamente era de largo tiempo, encuentra uno cosas diferentes en los pacientes. Nuestra población cambia, y yo creo que compararnos con una población australiana, con una población de Estados Unidos, con la población de ustedes, con nuestra idiosincrasia, a veces encontramos algunas otras cosas que necesitamos hacer nuestra curva para poder entender qué pasa con cada uno de los pacientes. Solo algunos comentarios, porque Maritza creo que toca en un punto que es súper importante, ¿no? La expectativa en relación al tratamiento. No creo que los pacientes de Colombia o de Brasil sean tan distintos de Australia o de Estados Unidos y Europa, porque al final la sobrevida de esos pacientes en la situación que se encuentran para el tratamiento es mala. En 20 meses, más de la mitad de los pacientes ya se van a morir. No es por eso, solo cuando miramos los resultados de Vision con sobrevida, cuando se compara de 13 para casi 13, 12 para 15 meses, es eso que va a pasar con los pacientes. Tenemos que estar listos para este momento, que no es el habitual del médico nuclear, estar preparado para lidar con eso. En nuestra experiencia con iodoterapia, con lutecio-dota, es mucho mejor. El escenario de esta jornada del cáncer de próstata, al punto que los pacientes nos llegan, que es igual a Maritza, al final, lo pronóstico no es bueno. Entonces, no vamos a hacer milagros en todos. Pero creo que eso es importante, ajustar la expectativa del paciente, de la familia y también del médico nuclear es fundamental. Tenemos la situación de Vision Therapy, que son distintas. Tenemos un estudio fase 2, que es Therapy, y tenemos un estudio fase 3, que es el Vision. Therapy, que compara nuestro tratamiento con lutecio con cabazitaxel, que es un tratamiento convencional de quimioterapia, con buenos resultados, con aumento de la sobrevida de los pacientes, y tenemos el Vision Trial, que los pacientes no podían ser tratados con radio, quimioterapia, inmunoterapia, en comparación con lo que está pasando con el paciente. Pero al final, la mejor evidencia que tenemos al momento es el estudio fase 3, que se llama Vision Trial. Y por eso en Brasil la situación donde podemos tratar a los pacientes es exactamente igual al que está descrito en Vision Trials en términos de criterio de elegibilidad de los pacientes y de exclusión. Es necesario que el paciente tenga sido sometido a un tratamiento con un nuevo agente hormonal y también un agente de quimioterapia. Tiene que tener un ECOG 0, 1 o máximo 2 con una expectativa de vida de al menos 6 meses. Y como Marisa brillantemente apuntó, muchas veces cuando se empieza un tratamiento, lo que nos llegan primero son los pacientes más desesperados, donde se pone la expectativa del tratamiento con lutecio como la última expectativa de gano de sobrevida con calidad de vida para esos pacientes. Tenemos que tener cuidado con eso.
porque la impresión que podemos presentar para los oncólogos y para los pacientes es que cuando tenemos pacientes fuera de esta situación de criterios de elección de Vision, que tenemos un tratamiento que tal vez no funcione o que no sea bueno. Entonces, siempre que se sale de estos criterios, tiene que tener cuidado y tiene que hablar mucho para ajustar la expectativa. En Brasil, esta es la situación donde podemos tener el pago de los planos de salud, de seguridad, para cobertura de Pluvicto. Pero, afuera de eso, para las situaciones de indicaciones clínicas, como por ejemplo PSMA4, o mismo antes, un escenario más temprano de la jornada oncológica de esos pacientes, los pacientes tienen que pagar por eso. No tenemos evidencias tan buenas en esas situaciones donde no hay publicaciones hasta hoy en ese escenario, pero es muy racional y es razonable imaginar que cuando tratamos a esos pacientes más tempranos vamos a tener mejores resultados y también si combinarmos esos tratamientos con nuevos agentes hormonales o tal vez quimioterapias, tal vez tengamos resultados ainda mejores. Cris, tú estabas hablando, algún comentario sobre las indicaciones que nos olvidamos, algo, o seguimos con la evaluación de PET-FDG en esos pacientes que Marisa ya nos apuntó también? Não, eu não tenho nenhuma observação a mais. Eu concordo que quanto mais precoce aparece que nós teremos um resultado melhor. Temos uma publicação com poucos pacientes, onde eles fizeram uma comparação do histórico do paciente, então a quantidade de tratamento, quais tratamentos que foram feitos, e foi visto que quanto menos tratamento o paciente foi submetido, e no caso eles chegaram a tratar alguns pacientes virgens de tratamento, a gente tem uma resposta melhor com o PSMA lutécio, que é esperado, né? A questão do SUV máximo tem que ser acima do parênquima hepático ou do parênquima esplênico, como já foi falado pela Maritza. Nós temos discutido agora bastante a questão do SUV min. Você chega a usar esse SUV min, Ju? O SUV médio, né? Ou Maritza? Yo no. No te, Maritza, no te entendí muy clara la pregunta. si tú utilizas la evaluación de SUV min al revés de XUV máximo, SUV. Pues normalmente usamos el máximo. Sí. Sí, usualmente usamos el SUV máximo, siempre. Y muchas veces, digamos, patinamos mucho con los valores que no superan los fondos, pero miramos la morfología, miramos la distribución, la localización, y pues estos pacientes terminan en junta multidisciplinaria o una junta entre todos los médicos nucleares para llegar a una conclusión y pues tratar de ofrecerle una alternativa. Infortunadamente sí nos llegan en etapas muy avanzadas, y pues el poder tener la opción y el desarrollo de estos protocolos, el FORCE y los otros que van a estar mucho antes o combinados con, por ejemplo, en salutamida, pues que podemos tener un paciente en un tiempo más corto y que podamos llegar a ofrecerle muchas cosas más, pues sería interesante. El protocolo lunar, que tampoco está aprobado, que es el de planeación, 2 terapias antes de radioterapia, o el Lutera, el de antes de la cirugía, pues lo dejan a uno impactado. El problema es que no tenemos evidencia, tenemos solamente 1 o 2 artículos que nos están mostrando y ya, pero ojalá pudiéramos llegar a esos puntos. En nuestro país
se basan en las guías de la NCCN y pues nos basamos también en los criterios apropiados porque pues hasta ahora estamos empezando a tener toda la evidencia y los estudios de costo-efectividad. Entonces, y las entidades prestadoras de salud son muy estrictas en esas autorizaciones por el costo de los tratamientos. Entonces, pues tenemos que hacer justificaciones extensas, planear y hacerles ver que el costo-beneficio y costo-efectividad, aunque no esté en la guía, sí va a impactar en el tratamiento y en la evolución del paciente y en el impacto económico. Perfecto. E Entonces, você, PSMA, perdón, Cris, PSMA positivo para avaliação de lutécio, PET com FDG, sim ou não? pode, por favor, Maritza. Bueno, yo creo que lo que nos mostraron de digamos, las 4 imágenes, los 4 patrones que tenemos que salieron en el protocolo, los pacientes elegibles y los no elegibles, yo creo que eso son una muy buena guía. Si yo tengo un paciente que tiene muchas lesiones que tienen correspondencia, o que priman el FDG, posiblemente no sea el mejor candidato y sea el paciente que no tenga el mejor pronóstico. Pero si tengo el paciente que tiene, tengo yo más 18, más flúor PSMA, mayor avidez o mayores lesiones, probablemente vaya a tener mejores resultados. La otra cosa que impactaría pues es el ECOG del paciente, la patología, el Gleason, o sea, son varias cosas que van sumando y no solamente es los MASH y los MISH-MASH, porque a veces tenemos pacientes que tienen muchas lesiones que se corresponden, pero que empiezan respondiendo bien. Nosotros no estamos haciendo volumen tumoral, pero sí hay otros grupos que sí están haciendo volumen tumoral y el tener el volumen mayor a 200, pues eso lo puede a uno guiar un poquito con el FDG, pero personalmente no tenemos experiencia en volumen tumoral y pues creo que esa sería un arma, un as bajo la manga que nos podría aportar también mayor información para poder escoger mejor estos pacientes. Eu sou a favor de fazer PET FDG antes de fazer o tratamento, o planejamento terapêutico. Só que eu também entendo que eu estou num país onde nós não temos reembolso nem do PSMA PET, quiçá, quanto menos do PSMA FDG, desculpa, do PET FDG, o que dificulta um pouco. A questão é que nós sabemos que existem pacientes que possuem algumas lesões, até mesmo ósseas, vistas ao FDG, que muitas das vezes ainda não são vistas na tomografia computadorizada, mas nós também temos que lembrar que muitas das vezes esses pacientes chegam para a gente como a última esperança fazer o PSMA lutécio, né? Então, se não for mudar a sua indicação, se o paciente não tem mais o que fazer além do PSMA lutécio, não tem por que você fazer um PET FDG antes de fazer o tratamento desse paciente. Acredito eu que se você tem outra opção de terapêutica para esse paciente, e se você vai fazer um planejamento de PET, de PSMA lutécio para tratamento, eu acredito que vale a pena sim fazer um PET FDG. Sí, una limitación son los costos, ¿no? Hacer 2P en un mismo paciente es muy complejo. Sim, eu concordo. Nós temos uma limitação grande do custo. Pode, Ju, por favor, que eu sei que você não... Pero no es solo una limitación de costo. Esto es súper importante. Los costos son súper importantes y tenemos que pensar en eso. Pero yo no hago FDG. No. Nunca lo pedí a un solo paciente FDG. Lo pediría solo si yo no quisiera tratar esos pacientes.
¿Por qué lo hago así? Porque la mejor evidencia que tenemos, la evidencia más fuerte que tenemos, se llama Vision Trial, que es lo único ensayo clínico que nos muestra gano de sobrevida de los pacientes y que utiliza solo PET-PSMA. Punto. Si tiene un PET-PSMA y tiene lesiones anatómicas sin expresión de PSMA, es suficiente para sacar los pacientes de la indicación formal del teste PSMA, en mi opinión. Sé que eso es súper controverso, que hay distintas formas de abordar la cuestión, pero me parece que muchas veces los médicos nucleares tornan la situación más compleja de lo que ya es. Yo no consigo imaginar ninguna situación que un oncólogo tenga que pedir 2 estudios de PET para indicar su tratamiento con quimioterapia o con cualquier otro tratamiento oncológico. Entonces, muchas veces estamos pensando mucho más como médicos nucleares que están tan pegados al diagnóstico y poco a la practicidad y resolutividad, que es lo que se espera de alguien que va a aplicar tratamientos para los pacientes. Entonces, tenemos dilemas que envuelven costos, no solo de los exámenes, pero también cuánto de plata que sobra para los médicos nucleares, para los exámenes que estamos pidiendo. Tenemos que hablar sobre eso, porque es un viés enorme en muchas situaciones. No sé cómo son en todos los países de Latinoamérica, pero en Brasil esto tiene que ser considerado. Entonces, yo entiendo mucho. No quiero decir con eso que estudoterapia no es bueno, es súper bueno, pero es una situación que no puede ser aplicada para Brasil, por ejemplo. Una situación ideal académica de pesquisa científica me parece súper bueno, pero para la práctica no es práctico, al menos para acá en Brasil. Pero este tema es bastante polémico y podemos seguir hablando sobre Sí, eso. Cris, Maritza. pues dentro de la encuesta que hicimos al grupo de medicina nuclear, surgió o sea, no todos los pacientes van para 2 estudios, es el paciente especial discutido que tenemos algunas incertidumbres, algunas dudas. Yo te quiero preguntar, si tú tienes un paciente que le haces un PET-PSMA y está full, un super scan, lleno, enfermedad ósea, visceral, ¿ese paciente va al lutecio? Que esté super scan, o sea, Súper lleno. Súper buena pregunta. Depende. Depende de qué. A qué otros tratamientos ese paciente ya fue sometidos. Si ya lo hicieron quimioterapia con taxano, cabazitaxel y docetaxel, me parece que la única opción que tenemos de un tratamiento para este paciente con gano de sobrevida, ¿se dice sobrevida, Maritza? Sí, sí, Sobrevivencia. sobrevida. Sí. Sobrevida, perdón. Sí, lo haría, lo haría. Claro que tiene que evaluar su función renal, hepática y todo eso para indicar el tratamiento, pero me parece que es una situación donde tenemos que considerar, como tú pusiste muy bien, un paciente que tem um contexto clínico que é fundamental para essa tomada de decisão. Okay. O que eu, voltando à questão do Cris, FDG, algo mais? voltando à questão do FDG, o que eu penso nós estamos falando de um tratamento que é muito oneroso, é muito caro, e a gente precisa pensar na indicação dele, caso o paciente tenha outras escolhas, de uma forma muito responsável, né? Então, assim, eu ainda assim sou a favor do PET-FDG, porque eu acredito que a gente precisa selecionar bem esses pacientes, sabendo aqueles pacientes que vão responder melhor ou não à terapia.
Existem também nanogramas que a gente pode utilizar, existem alguns online que a gente pode fazer um cálculo de possível resposta, e eu concordo que tudo depende de como e quando o paciente chega para a gente. Se o paciente chega para a gente como única opção, o PSMA-lutécio, não tem outro tratamento a ser feito, eu concordo que não precisa, a gente não tem muito o que fazer. Mas se existem outras opções de terapia, eu acredito que a gente tem que, sim, estudar melhor esse paciente, fazer um cálculo de nanograma e ver o quão boa essa indicação realmente é para esse paciente. À vontade. Cris, não há nenhum estudo que mostra que fazer quimioterapia é melhor do que lutécio para embasar esta decisão. Não há nenhum, zero. Concordo. Então, por que vamos encaminhar esse paciente para a quimioterapia? Ou para um novo agente hormonal? ¿Por qué excluimos la posibilidad del tratamiento a ser lutécio? Yo comprendo el racional que es razonable, pero no tenemos estudios. Estamos discutiendo aquí impresiones personales. No hay Sim. ciencia por detrás de eso. No hay evidencia científica para embasar que primeira linha, segunda ou terceira linha em um cenário de resistência à castração. Eu entendo o que você fala, mas a principal diferença que nós temos aqui, principalmente no nosso país, é que o PSMA-lutécio ainda, nós vamos ter reembolso se tudo der certo, mas ele ainda, nós estamos fazendo com o paciente pagando do próprio bolso. Enquanto quimioterapia, o paciente tem o reembolso garantido pelo convênio, né? A gente, óbvio, quando a gente passar a ter o reembolso, eu até concordo com você que realmente nós não temos ainda nenhuma validação de que a quimioterapia seja melhor do que o PSMA-lutécio. Mas ainda assim, a quimioterapia, ela... Bom, não, eu entendo. Depois, a partir do momento que a gente passar a ter reembolso, eu concordo com essa discussão. Mas mira, esto es una cuestión socioeconómica, no es una cuestión científica, desde un punto de vista de indicación. Es que, claro, si el paciente tiene disponible algo que tiene reembolso y que hay ganas de sobrevida, seguro, no hay discusión. Es lo que el paciente necesita hacer, es lo mejor para el paciente y para todo. Pero la discusión no era exactamente sobre reembolso y sí hacer, adicionar, agregar un custo de un otro examen para la indicación de lutécio PSMA o no. Estamos a 2 minutos de discusión. Hay una pregunta apartando de Luis, Sí. creo. Sí, de Luis Felipe Leconte. Apartándonos un poco de los resultados clínicos que son buenos, ¿qué experiencia o estudios propios de costo-beneficio de estos tratamientos con lutecio 177, sobre todo en pacientes remitidos tardíamente comparados con otras terapias disponibles en el medio? Yo te iba a completar, puedo completar la pregunta que está haciendo Luis Felipe. Digamos, tenemos pacientes que llegan tardíamente, pacientes que el PSMA está muy avanzado, tiene extensa enfermedad. Ese sería el paciente, y si tiene compromiso óseo, sería el paciente ideal para hacer terapias combinadas alfa y beta. Le daría radio 223 y luego lutecio. Esa es pero pues primando pues obviamente la pregunta de Luis Felipe sobre los estudios de costos en Brasil. A primeira coisa que a gente, assim, a vantagem que a gente tem do PSMA-lutécio em comparação com os quimioterápicos é a baixa toxicidade, né? Os pacientes eles respondem muito bem, e a gente tem uma qualidade de vida para os pacientes excelente, e é uma coisa que a gente precisa falar. A diferença que tem da qualidade de vida do paciente fazendo o tratamento com o PSMA-lutécio comparado com o paciente que é submetido à quimioterapia é enorme. Concordo na questão das terapias combinadas, já estão tendo vários estudos a respeito dela. Nós temos o Alphabet Trial,
que é exatamente fazendo o paciente no mesmo dia recebe a injeção do PSMA lutécio e do Xofigo. Nós temos o Lucab, que o paciente recebe o PSMA lutécio e o cabazitaxel. O cabazitaxel a cada 8 semanas e o PSMA lutécio a cada 4. E quando coincide, então, e quando coincide, então, os dois, eles fazem o primeiro quimioterapia e no dia seguinte eles fazem o PSMA lutécio. Mas a gente nós ainda estamos aguardando o resultado desses estudos. Entonces, Cris ya respondiste sobre los beneficios, pero tenemos que hablar sobre costo también, que es la pregunta. Creo que los precios y costos son bastante distintos en América Latina. Las drogas también tienen de misma clase, tienen cambios de costos gigantes. No se puede comparar abiraterona, que cuesta muy poco en Brasil, y enzalutamida, darolutamida, apalutamida, que cuesta muchísimo. Al final, el tratamiento con enzalutamida y esos otros nuevos agentes hormonales tiene un costo que es similar al costo de lutécio PSMA Pluvicto, que es mucho, mucho más caro que lutécio PSMA IT. Entonces, Pluvicto acá en Brasil tiene un costo por ciclo casi 3 veces mayores do que PSMA IT. Entonces, no tenemos publicaciones, pero creo que esto es fundamental, que tengamos estudios que nos traigan esas respuestas que son súper importantes. Nosotros tampoco tenemos estos estudios de costos. Sin embargo, las nuevas generaciones de los agentes quimioterapéuticos y los inhibidores, los bloqueadores hormonales, pues prácticamente nos vuelven competitivos, incluso llegan a superar los valores. Eso con IT, no sé si cuando ya con Pluvicto quede un margen mucho más grande y pues eso también nos haga disminuir o perder la opción de los pacientes. Por eso, pues yo creo que es, digamos, el trabajo de la mano con el oncólogo y con el urólogo y el poder tener unas propuestas basadas en el conocimiento que ellos tienen y un trabajo multidisciplinario nos puede ayudar para poder tener pacientes un poco más temprano que los que como nos están llegando. Esa sería, pero nosotros no tenemos ahorita ningún estudio de costos, infortunadamente. Perfecto. Y creo por el horario que tenemos que encerrar, ¿no, Maritza? Sí, Ismael, ¿qué nos dices? Bueno, excelente toda la discusión que han establecido. Sí, estamos en horario. Sería bueno, más allá de la pregunta que hicieron llegar, aprovechen esta oportunidad los participantes si quieren hacer alguna pregunta puntual en cuanto a la terapia y a las distintas modalidades de adquisición. Como bien dijo Juliano, es muy heterogéneo en toda Latinoamérica. Así que bueno, la diferencia entre distintos trazadores y bueno, y terapias. Y bueno, también remarcar lo que está estipulando de que, bueno, de que es como él dice, son opiniones personales y no hay ciencia en este momento en cuanto a qué es mejor. Aquí hay una pregunta de Henry. Bueno, esto, excelente la discusión. Bueno, en cuanto a la asistencia ya la enviamos, un segundito. Algo para los expositores en particular, aprovechar la presencia de Cristina, de Maritza, de Juliano. No, pueden levantar la mano, abrir su micrófono. Bueno, si no, sí, iríamos cerrando la sesión del día de hoy. Recordarles a todos ustedes que con esta sesión, con esta mesa redonda excelentísima, estaría cerrando ya la 10ª semana del curso. La semana que está entrando calendario es una semana de estudio personal sobre los 10 módulos que se brindaron. Están las bibliografías para que ustedes puedan acceder. Hace minutos atrás, dado que un participante había solicitado las publicaciones en PDF, las acabamos de subir, así que todo el material está para que ustedes puedan descargar, no lo tienen que buscar, no lo tienen que pagar. Vayan repasando porque recuerden que luego
del miércoles próximo, que tenemos una sesión de puntos altos de todas las 10 ponencias, tenemos el examen, ¿sí? Que ya se los recordaremos después cuál es la modalidad, y bueno, no voy a interrumpir ahora el tiempo de los expertos en esto, pero se los recordaremos cuál es la modalidad y de cuándo a qué fecha va, ¿sí? Pero bueno, es el momento para que ustedes puedan volver sobre los conceptos aborcados en todas estas 10, incluyendo estas 11 semanas de curso. No hay preguntas. Cristina, Maritza, Juliano, muchísimas gracias por su tiempo, por la dedicación, por todo el empeño que han puesto a lo largo de todos estos largos meses de todo este semestre. A todos los participantes por estar aquí, muchísimas gracias. Y bueno, los dejo a ustedes si quieren dar un cierre final de nuestra parte, de todo el Comité de Educación Continua, al igual que el Comité de Terapia, excelentemente representado por su coordinador. Le damos a todos ustedes las muy buenas tardes, buenas noches y agradecimiento. Muchas Muchísimas gracias, Cris, gracias. Maritza y especial Ismael y Maritza, que tuvieron mucho trabajo por esta organización, pero el curso está excelente. No me recuerdo tener un curso tan profundo con tantas charlas distintas abordando toda la jornada del paciente oncológico. Muchas gracias a vos. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Saludos. Buenas noches. Boa noite, obrigada.